and welcome. I am Malika and will be your moderator today. Online SCT and Prospecta are happy to have you attending today's webcast on the importance of data quality and operating performance. Our host today will be Freddie Deza, co-founder of Online SCT, and Nelson Willis, Online SCT's Chief Revenue Officer. Please note today's session is being recorded and on-demand version will be available shortly after. If you have any questions, please enter them in the Q&A segment and we will answer them at the end of the session. Gentlemen, over to you. Thank you, Malika. Thank you, Malika. Buenos días a todos y gracias por atender el webinar de la importancia de tener una buena calidad de datos en la parte operativa y desempeño de las compañías. Estoy con mi compañero Nelson Vélez y la idea es ir tocando puntos que son bastante críticos y manejar algunos conceptos de pronto que algunos de ustedes no manejan para tener claro cuál es el impacto, los beneficios de los temas de calidad de datos. No sé si Nelson quieras adicionar alguna otra cosa o comenzamos. Sí, por supuesto. Gracias, Freddy. Por favor, al final de la presentación vamos a estar haciendo un Q&A, pero si surge alguna duda que es sumamente importante de aclarar, durante la presentación siéntase en la libertad de escribir en el área de Q&A y en la medida que se nos haga, las veamos, vamos a contestarlo según la urgencia. Freddy. Listo. Pues ¿estás viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Entonces, pasamos. Aquí tenemos basically lo que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. Alguna información es propiedad intelectual, so agradeceremos que por favor, si tienen alguna duda, lo discutan con nosotros solamente. Sí, gracias, Nelson. Bueno, básicamente lo que vamos a utilizar y la idea es hacer una presentación más que académica, hacerla conversacional y es básicamente compartir nuestras experiencias a lo largo de nuestros años trabajando con proyectos del mundo de diferentes tecnologías y que tienen un común denominador, que es el tema de los datos, ¿no? Y entonces, calidad de los datos y cómo esto afecta o beneficia la operación dentro de las compañías. Entonces, hemos preparado un conjunto de slides que nos van a servir como de guía para llevar este tema conversacional y nos van a estar viendo interactuando constantemente entre Nelson y mi persona, hablando de estos temas y obviamente si tiene alguna duda, comentario, pues al final de la sesión de preguntas y respuestas lo podemos revisar y la idea es que pongamos mucha atención, pueden tener disponibilidades de la presentación también a los conceptos, a los comentarios, experiencias, hagan su propia retrospectiva, pónganse en contexto, revisen cómo internamente dentro de sus compañías ustedes ven este tema, ¿sí? Y cómo lo están abordando, o si lo piensan abordar, cómo se debería abordar, ¿ok? Entonces, la primera parte que tenemos es como una introducción a lo que es la importancia de la calidad de los datos en el tema operativo de las compañías, darle un concepto general de lo que es calidad de datos, obviamente revisar el impacto de tener una calidad de datos bien pobre y también viceversa el impacto positivo de tener buenos datos o calidad de datos aceptable. ¿Cuáles deberían ser las iniciativas de implementación de calidad de datos? Vamos a hacer un resumen que básicamente es un paso a paso que nosotros hemos puesto en conjunto para que los guíen a ustedes en la forma de implementar una solución de este estilo. Vamos a tener esta sección de preguntas y respuestas y pues obviamente agradecimientos como tal. Entonces, no sé, Nelson, ¿algún comentario? No, estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante la calidad de datos o en los temas de el performance o el desempeño corporativo? ¿Sí? Entonces, porque los datos
y se lo pongo en ese contexto. Hoy en día, cada vez se toman más decisiones basadas en la información que extraemos de nuestros sistemas operativos. Pero si nos ponemos a comparar esa información que estamos trayendo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la base de eso? Son los datos, ¿sí? Datos es básicamente todo. Si tenemos datos corruptos, datos no completos, datos incompletos o datos duplicados, obviamente las proyecciones o la toma de decisiones que vamos a hacer no van a ser las más óptimas para la compañía. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos hoy en día es vital para cualquier cosa. Hoy en día todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero si ustedes analizan cuál es la base de la inteligencia artificial, es datos históricos. Volvemos a datos, ¿sí? Nosotros no, estamos hablando en estos días con Nelson y hacíamos una, una similitud que nos pareció bastante válida, que es básicamente ustedes tienen un motor, ¿sí? Un motor de un carro, ¿sí? Que va a generar 1000 caballos de fuerza, de un carro deportivo, pero si usted no le meten el combustible que es el adecuado, el performance que va a dar ese motor no es el adecuado. ¿Y cuál es el combustible que le vamos a meter a nuestros sistemas? Pues son los datos, ¿sí? Entonces, datos corruptos, datos incompletos, datos que no están estandarizados o formateados a un estándar específico, pues obviamente no van a dar los resultados correspondientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta y al menos concientizar a la organización que los datos cada vez toman más relevancia en las compañías. Anteriormente, la relevancia era, vamos a montar un RP, vamos a montar un sistema para esto, vamos a montar un sistema para otro, pero a veces olvidamos que todos esos sistemas tienen un común denominador, que es la entrada. ¿Y qué es la entrada? Son los datos con los cuales los vamos a alimentar. Entonces, Sí, tenemos que tener internamente una organización o, no o unos roles específicos, dependiendo, que nos ayuden a administrar este tipo de temas. Adelante, Nelson. sí, quisiera complementar lo que acabas de decir como cierre de esta introducción de la importancia de la calidad de los datos. Eh, la data que ustedes tienen en sistema tienen dos tipos de data, que es la data maestra, que es la data que es básicamente los componentes que denominan lo que es su empresa como tal. Si son CPG, pues materiales, clientes, proveedores, etcétera. ¿Y qué sucede? Desafortunadamente, si ustedes comienzan a tener problemas con el output de la data y tratan de solamente arreglar el output, van a tener en algún momento que remediar todo, porque al final del día todo lo que sale, el output viene de lo que se entró originalmente. Como se decía anteriormente, garbage in, garbage out. La intención de esta presentación, de este webinar, no es cómo remediar el output, es cómo hacer que la data primordial importante de la empresa esté limpia y desde el principio. Y hoy vamos a estar compartiendo algunas mejores prácticas. Sí. Muchas gracias, Nelson. Sí, entonces, punto que queremos recalcar y es un mensaje que quiero que se lleven para a lo interno de cada organización. El tema de calidad de datos es un tema relevante, ¿sí? Y digamos que ese es el siguiente paso, ya sería un tema de gobernanza. Entonces, vamos a arrancar por lo básico, que es calidad de datos. Como yo siempre digo, yo puedo tener calidad de datos, pero no tener gobernanza de datos, pero no puedo tener gobernanza de datos sin tener calidad de datos. Entonces, es mandatorio tener calidad de datos. ¿Listo? Entonces, la pregunta de rigor, ¿qué es calidad? Entonces, ¿qué es calidad de datos? Sí, o sea, ¿cómo lo estoy conceptualizando yo dentro de mis compañías? Entonces, digamos que para contextualizar, nosotros nos tenemos que manejar en 4 dimensiones, ¿sí? Que definen lo que sería un dato con buena calidad o con pobre calidad. Entonces, primero, que los datos estén libres de errores, que es un término en inglés que se llama accuracy, sí, que es básicamente que sean lo más exacto posible, que el dato esté perfecto como debe ser. Completeness es que tenga toda la información correspondiente para que ese dato sea válido. Por decir algo, en el mundo de SAP, que para dar de alto un material tengo que tener como mínimo todos estos campos que son mandatorios. Si no los tengo, pues ya mi dato tiene un error.
por ejemplo. Consistencia, que la forma en que yo estoy dando de alta mis datos sea consistente en el tiempo. O sea, yo no puedo crear un dato, en caso un dato maestro de una forma, después voy a crear otro dato de la misma dominio, pero de otra diferente forma, con una nomenclatura diferente. Entonces, eso lo que hace es que haya inconsistencia de la forma en cómo se están manejando los datos y que los datos obviamente estén actualizados al día de hoy. Entonces tenemos que manejar esos cuatro dimensiones. Obviamente que estén libres de errores, que estén completos, que sean consistentes en la forma en cómo se están manejando y que obviamente estén actualizados. Entonces, téngalo en cuenta porque cuando hablen de calidad de datos internamente, tienen que manejar estas cuatro dimensiones. Entonces yo me hago pregunta, ok, ¿cuándo fue la última vez que yo hice limpieza de datos? No, hace 3 años atrás o cuando implementé mi sistema. ¿Sí? Entonces, obviamente ya el tema de manejo de tiempo ya estamos desactualizados. Consistencia, ¿existe parámetros, reglas de negocio o algo para crear el dato? No. Entonces, ahí se abre una ventana de error o más bien no, una ventana de oportunidad para mejorar el procesamiento de creación y modificación de datos maestros. ¿Existen reglas específicas o algo o validaciones para crear un dato maestro? En este caso, si no, pues ahí no vamos contestando. ¿Y qué tantos errores hemos detectado en nuestra parte? Entonces, siempre manejen estas cuatro dimensiones, porque siempre, por lo general, la gente se enfoca en la primera parte, que está libre de errores. Entonces, ya tengo buena calidad de datos, pero tienen que analizar las otras dimensiones para realmente definir si un dato está creado de una forma con una calidad correspondiente. No sé, Nelson, ¿quieres aportar algo? No, no, precisamente todo lo que acabas de mencionar está completo, pero sí una cosa bien importante que ahora se me ocurre. Muchas ocasiones, como menciona Freddy, nos enfocamos mucho en la accuracy, en que la información esté libre de errores, pero cuando llega el tiempo de que esté en los tiempos correctos, que esté completa la información, y que sea consistente, son proyectos que no se hacen en una vez, es más bien una práctica y es donde entra el tema de gobernanza de datos que Freddy nos va a estar hablando más adelante. Bueno, entonces ahorita un tema bastante importante y les voy a hablar más que todo de conceptos, les voy a hablar de experiencias que hemos tenido. Entonces, ¿cuál es el impacto de calidad de datos? Entonces, yo cuando por lo general tengo las primeras conversaciones con algún cliente que nos aborda o alguien que nos está pidiendo consejos, nos dice, mira, necesito que me ayudes con un proyecto que tengo de calidad de datos. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿en qué te está afectando esto? ¿O cuál es el impacto de tu organización? ¿O cómo te calificas tú a nivel de calidad de datos en esas métricas? Y para sorpresa de todo el mundo, créanmelo o no, no saben responder esa pregunta, porque es una pregunta bastante difícil de responder para ser exacto, ¿no? Entonces, lo que queríamos era mostrarle que un problema de datos de baja calidad de datos no solamente afecta a tecnología, afecta a toda la corporación. Y otro tema que nos gusta hacer énfasis y es el dueño del dato no es tecnología. El dueño del dato es el negocio. Tecnología son los gestores que permiten que ese dato esté disponible para que eh, se pueda manejar o se pueda consumir por parte del negocio. O sea, tecnología te genera todo el framework tecnológico, perdón la redundancia, para que esos datos estén disponibles y el negocio pueda operar bajo esa información. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que tengan problemas de informes de ventas o número de personas que tengan en su nómina, las decisiones que va a tomar el management van a ser totalmente erróneas porque no van a ser alineadas a la realidad del negocio. En finanzas, obviamente, cuando ellos generan sus reportes y son, por ejemplo, compañías que están regidas por lo que es el IFRS, ¿sí? Que tienen que pasar informes que tienen que ser validados y todos por el gobierno. Imagínense, están expuestos a multas por no reportar lo que debe ser.
Venta ni se diga. Venta del corazón de cualquier compañía. Cualquier compañía, el departamento de más importancia para la compañía es ventas, porque es por donde viene el revenue, ¿sí? A no ser que sea una organización que sea sin fines de lucro, ventas no es la más importante, ¿no? Entonces, ventas tiene que tener sus proyecciones y que tiene que ir alineado con el budget operativo. Y si esas proyecciones no están alineadas con eso, pues imagínense, va a haber un desastre y no van a poder eh, subsistir en el tiempo porque sus proyecciones no van a ser lo más consistentes. Compras, ni se diga. Imagínense si ustedes tengan en su sistema de inventario información, no, por ejemplo, los niveles de inventario que estén bajitos y resultan que su bodega están sobrestoqueados. Están comprando materia prima innecesaria viendo que en las bodegas tienen eso. Entonces, son ejemplos claros del día a día, cómo un tema de calidad de datos está afectando de diferentes maneras. Producción, lo mismo. Tengo una serie de insumos que necesito para traer y si no lo tengo, me tengo que poner una orden de compras y vuelvo y me restoqueo de cosas que no voy a necesitar. Y legal, obviamente, si estoy reportando temas que no son reportes IFRS o algunos temas legales de, por ejemplo, de nómina, de cosas de ese estilo, pues me voy a ver afectado en temas de multas. Entonces, los datos, todo esto, el problema, el común en todas estas áreas es la calidad de los datos, cómo estamos manejando. Entonces, un dato, y eso es lo que a veces asusta, entonces dice, uy, tengo problemas por todos lados, tengo que arreglarlos todos. Tienes que arreglarlos todos, pero tienes que arreglar de a uno en uno. Y la prioridad de cuáles van a comenzar a arreglar es dependiendo de la industria. Entonces era una discusión que teníamos ayer con Nelson, que decíamos, bueno, ¿por dónde deberíamos comenzar? Y eso como buena respuesta de empresa de consultoría, depende. ¿Depende de qué? Depende de tu industria. Por ejemplo, si tu industria es de servicios, a ti lo que más te importa es tener la información de tus clientes y proveedores lo más accurate posible. De pronto la parte de producto y materiales no es tan importante porque no tiene realmente un material. Pero si es una empresa, un wholesaler, una empresa de producción, obviamente materiales es el corazón del negocio, porque eso es lo que más están utilizando. Entonces, y esa es la forma en que uno debe abordar estos tipos de proyectos. Y más adelante les contaremos cómo es que la recomendación nosotros para abordar ese tipo de proyectos, porque son proyectos que pueden ser tan gigantes como ustedes lo dimensionen. O pueden ser, o podemos comenzarlo a irlo arreglando de poco a poco, y porque esto no es un tema una sola vez, lo tienen que mantener haciendo. Entonces, más adelante les daremos un poco más de detalle. No sé, Nelson, ¿quieres aportar algo al respecto? Sí, sí, por supuesto. Ese slide es sumamente importante porque aquí es donde le dice al equipo de tecnología quiénes son sus aliados al momento de tener que crear una política de gobernanza de datos. Digamos, yo le llamo centro de excelencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la industria, cada departamento va a ser más importante para el manejo de datos. Ejemplo por acá, como estaba mencionando Freddy, una empresa manufacturera, pues los datos maestros de productos, de materia prima, van a ser sumamente importantes para la empresa porque es eso a lo que ella se dedica. Pues, como Freddy dijo anteriormente, el dueño de la data no es tecnología, es el negocio. So, estas personas que representan cada uno de estos departamentos, tiene que haber un representante de esos departamentos al momento de establecer una estrategia de gobernabilidad de datos. Y ahora cuando nosotros le hablemos de mejores prácticas, también vamos a dar ejemplos de cómo se traen a estos departamentos como parte del equipo. Perfecto. Entonces, una pregunta que normalmente le hacemos nosotros a nuestros clientes o socios de negocios y es decirle, bueno, ustedes saben cuánto están gastando hoy en día en resolviendo problemas de datos maestros, y la pregunta es bien difícil de contestar, ¿sí? Porque hay muy pocas compañías que se han tomado el trabajo de cuantificar eso. Todo el mundo sabe que existe el problema,
pero muy pocas compañías saben cómo cuantificarlas. Entonces, nosotros hemos hecho un ejercicio y hemos desarrollado una metodología interna en la cual la usamos no solamente para temas de calidad de datos, sino para el tema de gobernanza de datos. Nosotros nos dedicamos a manejar todo lo que es el life cycle, en data life cycle, todo el ciclo del dato, desde migraciones, calidad de datos y gobernanza de datos y toda la parte de reporting. Ese, digamos que es parte de nuestro background de consultoría, pero les queríamos mostrar esto para que tengan una idea, un ejemplo real. Obviamente no vamos a decir quién es el cliente, pero un ejemplo real. El cliente nos dice, mira, él tiene un sistema SAP y él dice, mira, yo tengo un sistema SAP y yo quiero más o menos saber cuánto hoy en día me estoy gastando yo en resolver mis problemas de datos maestro. Entonces, nosotros comenzamos con una matemática bien fácil, pero es muy enfocada a la parte operacional. Y esto sin medir, sin medir impactos colaterales que pueda tener esto. ¿Qué es un impacto colateral? Por ejemplo, que un cliente tenga una dirección mal, es una factura que nunca le va a llegar al cliente y se nos va a convertir en una cuenta incobrable porque nunca va a recibir la factura o me pagan en unos tiempos acordados porque realmente nunca recibieron físicamente la factura, por ejemplo, ¿sí? O el impuesto que yo tenía asociado a un material es el erróneo. Entonces estoy reportando impuestos menos y me puede venir el Departamento de Estado local y me puede aplicar una multa porque esto no estoy pagando los impuestos que deben ser. Entonces son ejemplos muy claros. Este ejercicio es una empresa de producción, CPG, y nos dice, mira, Freddy, tenemos 100,000 materiales, ¿sí? Entonces yo quiero darme cuenta más o menos qué hay. Y más adelante les vamos a mostrar unas métricas bastante importantes que Gartner y Averill Group se han dedicado a ir depurando y han hecho unos benchmarks bastante interesantes para enfocar y cómo moverse uno entre las compañías. Entonces utilizamos una métrica que es ellos definen lo que es el best in class, que son las compañías que tienen ya sistemas implementados, una metodología, tienen un departamento de datos, un departamento y tiene toda una serie de procedimientos y un framework ya organizado. Entonces, eso para ellos es una compañía best in class. La media es que existen ciertos correctivos, algunos lineamientos, pero obviamente no tiene todo un andamiaje para darle soporte a los datos. Y los más rezagados son los que realmente no tienen nada y son solamente reactivos. Entonces, para este caso, nosotros le dimos al cliente, te vamos a ubicar en la media, porque tú tienes algunas cosas, pero no tienes un framework previamente establecido. Entonces lo pusimos en el medio. Según este estudio que ha hecho Gartner y Averill Group, dice que las compañías que se ubican en ese segmento, en la media de la industria, dicen que el 20% de sus datos maestros tienen problemas. Entonces, este cliente nos dijo, tengo 100,000 materiales que hace su dato maestro materiales, o sea que 20,000 de esos registros tienen problemas, ¿sí? Otro dato importante que arroja este estudio de Gartner es que ellos dicen que los best in class, o sea, los que tienen todo este andamiaje y gobernanza, se demoran aproximadamente media hora para resolver un problema de dato maestro. Los que están en la media de la industria se demoran aproximadamente 4.4 horas para resolver un problema. ¿Qué significa resolverlo? Lo identifico, hago el ajuste, lo pruebo y lo publico en producción y ya está operativo. Entonces dice que la media se demora 4.1 horas. Y los más rezagados pueden tomar días hasta semanas en resolver un dato maestro porque ni siquiera lo han identificado. Entonces, para el ejercicio vamos a utilizar la media, que son 4.4 horas. Entonces, ¿qué hacemos? 20,000 registros con problemas, 4.4 horas para resolver esos problemas y nos dan 88,000 horas que vamos a necesitar anualmente o que estoy gastando anualmente en resolver temas de datos maestros. Tomando una media salarial en Latinoamérica de $2,400 por mes para un gestor de datos o un analista de datos, nos da que en promedio son como $15 la hora. Si multiplicamos esos $15 de la hora por 88,000 horas que estamos gastando anualmente, nos da 1,320,000.
Esto es solamente operativo, costo operativo. Entonces, ya con eso, las compañías se dan cuenta que realmente es un número importante, no es un número cualquiera. Entonces, eso los hace pensar, wow, porque finanzas le dice, va tecnología, mira, ustedes necesitan implementar un sistema de calidad de datos y siempre le echan para atrás los proyectos porque no les llevan los números y el impacto. Ok, yo entiendo, sí, ya es bien importante, pero dame números. Esto le sirve mucho a las compañías para armar su business case. Y ese tipo de cosas que nosotros ayudamos a nuestros clientes a armar todo el andamiaje para poder justificar un problema. Solamente para cerrar este slide, para manejar 88,000 horas al año, usted necesita aproximadamente 45 personas solamente dedicadas a esto. Te diga, no, pero es que yo tengo apenas 10 personas en mi departamento. Ok, te multiplica, esa gente está trabajando overtime para resolver este tipo de cosas. En vez de estar enfocados en hacer análisis de los datos, están enfocados a temas operativos. No sé si Nelson quieras hablar algo aquí. Sí, en muchas ocasiones lo que no hemos encontrado es que el departamento de tecnología termina tomando decisiones pesando si el riesgo es mayor que el beneficio y en muchas ocasiones no tienen la capacidad de ellos poder justificar el riesgo tan siquiera. So, terminan remediando after the fact. Y lo que significa after the fact es básicamente luego que ya están todos los errores que siguen repitiéndose, lo que hacen es arreglan la información luego de haber sido procesada en vez de ir al root cause del problema, que es precisamente la data maestra. Quisiera mencionar que, y lo vamos a anunciar también luego, que este análisis que nosotros hacemos lo vamos a estar ofreciendo sin costo a por lo menos 2 clientes que demuestren interés luego de este seminario, webinar, para poder demostrar una idea de lo que nosotros hacemos y de la capacidad los beneficios que traemos a la empresa como parte de este esfuerzo de gobernabilidad de datos. Gracias, Nelson. Bueno, espero que, y este slide lo trajimos a colación con Nelson, definimos, mira, este es algo que realmente les ayuda A tanto a justificar. al negocio para entender su situación actual, a la gente de tecnología, obviamente que le tiran la responsabilidad, resuélveme el problema de los datos, siempre lo tiran a tecnología, y tecnología no tiene a veces las herramientas para poder cuantificar cuál es el impacto y hacer un análisis de retorno de inversión por escoger cualquiera de las herramientas que necesitan para hacer eso. Entonces, como bien dice Nelson, estamos disponibles para apoyarlos y desarrollar este tipo de ejercicios para las compañías que estén interesadas, ¿no? Entonces, obviamente, ahora vamos al lado opuesto. O sea, ya vimos porque es costoso no tener temas de calidad de datos, pero cuáles son los beneficios. Pues obviamente todo lo que vimos anteriormente ahorita se vuelve positivo si tenemos todo esto metido, ¿sí? Entonces, todo el mundo conoce el término garbage in, garbage out, pero a mí me gusta otra frase que por ahí vi que dice garbage in, garbage everywhere. O sea, que si metemos basura a la entrada, va a haber basura por todo lado, no solamente a la salida, sino por todo lado, en los procesos, en todo va a haber proceso. Entonces, obviamente, los beneficios son obvios, ¿no? Entonces vamos a tener una calidad operacional muchísimo mejor. Los costos se incrementan sustancialmente. Solamente compramos lo que necesitamos. Podemos facturar bien. No estamos expuestos a multas. Pagamos los impuestos que deben ser. eh, el alineamiento entre lo que es el negocio y tecnología se hace cada vez más fuerte porque es un grupo interdisciplinario, y es un tema que me gustaría hablarles. A mí me preguntan, bueno, y entonces yo tengo que armar un equipo de gobernanza o de calidad de datos y yo no tengo el presupuesto, ¿sí? Y entonces nosotros decimos no necesariamente, ¿sí? Lo importante es determinar los roles que están involucrados en el proceso de calidad de datos y tú puedes tener una persona
Por ejemplo, en tema de datos maestros, en finanzas, puede ser una persona en procura, puede ser una parte de mercadeo, que sean los encargados de tocar la partecita de calidad y enfocarlos. Y trabajan como un team, pero disperso en diferentes áreas. No necesariamente física, y que se llama dato maestro, calidad de datos, porque muchas de las empresas no tienen el presupuesto para crear ese equipo. Pero sí, la recomendación es, ok, no puedes tener toda la gente en un solo sitio, pero al menos distribuye los roles en diferentes áreas y que trabajen de una forma sincronizada y armoniosa. Entonces, digamos que son de diferentes formas y todo se acomoda dependiendo del budget que tengan las compañías. ¿Ok? Entonces, esta matriz, que es un benchmark, que es una evolución que comenzó a hacer hace muchos años Amenberg Group y después fue adquirida por Gartner, y Gartner lo que hizo fue que la pulió y la expandió. Tiene diferentes vectores que ellos básicamente encasillan las compañías con los temas de calidad de datos en tres grandes áreas. Lo que es el best in class, que son compañías que tienen ya una metodología, tienen herramientas, procedimientos, definió los stakeholders. Para ellos son los best in class. Los industrial average son todas las compañías que de cierta forma tienen algo, pero les falta todavía por llegar. Y los rezagados son aquellos que no tienen absolutamente nada y están todo el tiempo de una forma reactiva resolviendo problemas de calidad. Entonces, como pueden ver, esto es una matriz bastante amplia donde habla, por ejemplo, de la data accuracy, data integration y la madurez de gobernanza, el tiempo promedio de arreglar un error. El ejercicio que les mostré anteriormente solamente me basé en dos parámetros, que es qué tan bien está mi data y qué tanto me demoro yo en resolver un problema de datos maestros. Entonces, si queremos hacer un ejercicio bien completo, podemos revisar todas estas dimensiones y nos va a dar un número mucho más acertado de la situación actual de cada compañía. Entonces, no sé, Nelson, si quieras decir algo al respecto. Sí, claro. Y vale mencionar también que la calidad de datos vienen amarradas a los diferentes dominios de datos que son importantes para ustedes. Ahorita mencionamos que para una compañía de consumer product goods, lo que es materiales, lo que es cliente, proveedores, es lo más importante para ellos. Y hemos visto que muchas empresas están cogiendo los proyectos y están separando este análisis por cada uno de los dominios y se enfocan en el dominio que más les impacte en un principio, crean las mejores prácticas, el equipo entiende cómo se va a trabajar en conjunto de ahora en adelante, pues como dijo Freddy, no necesariamente van a estar en un lugar. Vuelvo a ir, como yo les llamo centro de excelencia, es un grupo, puede ser virtual, pero lo importante es que una vez ya ellos sepan cómo trabajar en conjunto, cómo seguir las mejores prácticas, entonces pueden continuar trabajando de dominio en dominio, llegando a traer todo la calidad de datos a toda la empresa. Ayer se está comentando con Freddy que es como el chiste que dice cuál es la mejor manera de comerse un elefante, y es bien sencillo, un pedacito a la vez. So, es una de las maneras que nosotros adresamos este tipo de proyectos. En muchas ocasiones cogemos o analizamos qué es lo que le conviene más al cliente, cuál es el dato más importante y comenzamos por ese dato. Y una vez ya establezcan las mejores prácticas, pueden continuar con los diferentes dominios. Sí. Ahorita vamos a entrar a un tema que es básicamente ya Nelson comenzó a tocar, que es cómo implementar estas iniciativas de calidad de datos, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo. Primero, lo más importante es establecer qué es lo que más me duele a mí a nivel de industria, ¿no? Porque obviamente el tema de datos sabemos que es importante, pero todos los datos son importantes, pero ¿cuál es el dato que más realmente me está pegando? Y por ahí deberíamos arrancar, ¿sí? Por ahí deberíamos arrancar. Y tengan presente algo, yo siempre he dicho que los datos de una compañía es el ADN de la compañía, o sea, es como la forma... eh,
de que está definida esta compañía. Para la gente que está familiarizada con los sistemas app, por ejemplo, saben que para crear un material tiene 10 vistas y cada vista tiene alrededor de unos 15 a 20 campos. Estamos hablando casi de ciento y pico de campos que se tienen que definir. Entonces, cuando hay compañías que dicen, no, es que yo tengo un preconfigurado que te voy a implementar, yo les digo, piénsenlo muy bien porque la forma en que estén definidos los datos en su compañía hace el diferenciador y todo el mundo no es igual. Sí, entonces por eso digo que es el ADN de las compañías. Entonces tienen que tener muchos factores para tomar la determinación y lo primero es definir cuál es el dato maestro por donde voy a arrancar a hacer mi trabajo. Entonces, eh, primero, establecer como un framework, ¿no? Como que decir, bueno, estos van a ser mis parámetros, defino quiénes son los roles, las responsabilidades, estándares y para lo que es el manejo de los datos. ¿Por qué? Porque vuelvo y comenzamos a dividir las cosas. Ok, señores de negocio, ustedes son el dueño del dato, ustedes son los que saben si ese dato está bien o está mal. Tecnología se encarga de que cada vez que tú necesitas ese dato, yo te lo pueda brindar, que te lo ponga en una tabla, te lo ponga en un reporte, como lo necesites, ¿sí? Yo me voy a encargar de esto, ese tipo de cosas se tienen que ir alineando y se tienen que ir estableciendo. Entonces, después establecer como cuáles son las mejores prácticas para irla estandarizando en temas de calidad. Entonces, definir los formatos, definir las reglas de negocio, los procesos de limpieza, los procesos de remediación, procesos de validación de datos, todas estas cosas, ¿sí? El tema de involucrar mucho a los stakeholders. Los stakeholders son críticos en esto porque son realmente a los que les va a afectar el tema y decirle, bueno, quién va a hacer qué y cómo lo van a hacer y tú me vas a velar por esta información en particular. Y por último, y no dejándolo atrás y no es menos importante, es escoger la herramienta idónea para poder soportar todo esto, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas en el mercado, pero muy pocas herramientas te dan una visión 360 del dato y nuestra recomendación es que traten de estandarizar eso, porque otra cosa que hemos visto es que es demasiada segmentación en producto, ¿no? Que yo hago extracción con esto, que yo hago transformación con esto, que yo hago cargas con esto, que yo hago calidad con esto, ¿sí? Que yo hago gobernanza con esto. O no, que dentro de la gobernanza mis flujos de aprobación los manejo acá. Antes se te vuelve un landscape tan complejo que le metemos una complejidad adicional al proceso que es crítico y terminamos es por abortando este tipo de proyectos. Es que busca uno un framework tecnológico de cierta forma simple o no tan complejo que me permita manejar una visión 360 del dato en una sola plataforma. Digamos que es una de las recomendaciones que hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces, hay un modelo, y como lo decíamos al principio, esto no se hace una sola vez, es un proceso repetitivo. Entonces, para comenzar a hacer un proyecto, tú tienes que hacer, hay una metodología que se llama PDCA, que es Plan, Do, Check, and Act. Y como ustedes pueden ver, es rotativa, siempre se hace lo mismo, se hace lo mismo. Es muy orientado a metodologías ágiles que así ya utilizan como los famosos sprints, ¿sí? Es el mismo concepto, si están familiarizados con esto. Entonces, donde usted hace, ¿qué hace? Vamos a hacer una planificación de qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer definir un alcance claro, cuál va a ser el impacto, cuáles son las prioridades, y eso todo hace parte de la planificación de un proyecto de calidad de datos. Ya ¿qué vamos a hacer? Es liderar todos los esfuerzos para que se puedan llevar y identificar las causas de esos errores. O sea, porque es muy importante no solamente remediar el dato, pues yo puedo entrar a remediar el dato, pero si internamente tengo un proceso que me lo está corrompiendo o no lo estoy ejecutando, pues es el que tenemos que atacar. Es supremamente importante. Monitorear constantemente, ¿sí? Que realmente ponga mis puntos de control. Si estamos remediando, no estamos remediando, estamos haciendo validaciones, no estamos validaciones y tener métricas supremamente importante y obviamente
una vez que se tenga validaciones y ya se haya remediado, pues obviamente hacer todo lo que es el merge de esos datos ya limpios y ponerlos en operación. ¿Ya? Entonces, no sé, Nelson, si quieras decir algo adicional. No, está perfecto lo que acabas de decir. No, estamos bien. Perfecto. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hemos querido y el mensaje que queremos darles a ustedes? Es que con el trabajo de años en tecnología, nos dimos a la tarea con el equipo de Prospecta Online en SIT, en armar, como decir, un roadmap de lo que deberíamos hacer o todas las actividades que teníamos que tener en consideración para implementar una solución de este estilo. ¿Sí? Entonces, hemos puesto estos 14 pasos, digámoslo así, ¿sí? Que son pequeños. Como decía Nelson, hemos cogido el gran elefante y lo hemos dividido, ¿no? Entonces, como para saber por dónde comenzar, porque dicen, bueno, hay muchas cosas que tengo que hacer, ¿cómo comienzo? Entonces, lo primero que tenemos que decir es, vamos a arrancar pequeño, o sea, no vamos a, tenemos un alcance de este tamaño, pero vamos a arrancar de una forma mucho más pequeña. Vamos a segmentar el alcance y vamos a crear el proyecto. Va a decir, este es mi proyecto, me voy a enfocar en datos, en materiales, me voy a crear, o me vamos a enfocar en el maestro de clientes, el maestro de proveedores, en el maestro de empleados, etcétera, etcétera. Es definirlo. Después definir lo que son los goals, qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Y que los puedan, porque te dicen, no, es que mi data esté limpia. Eso no es algo medible. O sea, tú dices, sí, que mi data esté libre de errores en un 80%. Ok, listo, es algo medible. Entonces, definir esa parte. Tercero, ownership, lo que hemos siempre dicho, los datos no son de tecnología, los datos son del negocio. Del negocio, ¿quién va a ser el dueño? Tecnología, ¿cuál es su participación en esa parte? Ya con eso definimos los roles y responsabilidades. Dentro del negocio, ¿quién van a estar involucrados? Dentro de tecnología, ¿quién va a estar involucrado? Los stakeholders hay que educarlos, porque no es que el sistema financiero no me funciona. Ellos son los financieros, son los expertos en finanzas. Hay que educarlos y decirles, señores, este dato que creó por esto, pero usted me tiene que decir que si eso está bien o está mal, que este activo lo estoy depreciando a 5 años y resulta que tengo que depreciarlo a 10 años. Eso lo saben ustedes, no lo sabemos nosotros. Yo me encargo de que el sistema se haga el cálculo como debe ser, pero el parámetro me lo tienen que dar ustedes, ¿sí? Entonces, el foco tiene que ser muy orientado al módulo operativo, o sea, todo lo que es la operación, soportar la operación, porque la razón de ser de esto es que obviamente la compañía funcione y funcione bien, ¿sí? Entonces, es eso. Aquí donde entra tecnología, mapear la infraestructura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente tenemos todo este alcance, estos indicadores, esta situación, tengo este set de datos. ¿Cómo vamos a comenzar a mapear esto en mi infraestructura e identificar cuáles son los componentes que me hagan falta? ¿Sí? Entonces, ahí comienza todo el tema de definición de datos, estandarizaciones, los dominios, desarrollar los controles de desarrollo, construir un business case, manejarse siempre. Es bien importante definir métricas, porque si tú no tienes métrica, no tienes cómo medirte y cómo mostrar avance. ¿Qué es lo que realmente quieres? Del business que de los millones que me estoy gastando en datos maestros, en limpieza, ¿cuánto voy a reducir? Etcétera, etcétera. Comunicar frecuentemente, hay que estar hablándole con todo el mundo, señores, hicimos esto, hicimos un primer ciclo de limpieza, estos son los datos, vimos esto, hablar y celebrar los wins, siempre, para mantener el equipo motivado. No sé, Nelson, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, sí, el comentario, lo que quería mencionar es que nosotros creamos un ebook con estos 14 pasos para darle una idea a las empresas cómo pueden comenzar un proyecto de esta índole y nosotros podemos orientarlo y ayudarlo, por supuesto, a solidificar esa estrategia. Pero el ebook va a estar disponible en nuestro website libre de costo próximamente. Okay. Gracias, Nelson. Y nada, digamos que
vamos a abrir la sección para preguntas y respuestas. Somos todos oídos para si algún comentario, sugerencia, pregunta, etcétera. ¿Sí? Buenos días. Hola Freddy, hola Nelson. ¿Cuándo Hola. está disponible el ebook, Nelson? Lo vamos a estar publicando ya para la próxima semana. Ok, ok. Si nos dejas tus datos, te lo hacemos llegar directamente. Ok, con gusto. Escribo en el chat entonces. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos, Freddy. Hi, Freddie and Nelson. I have opened the question. If anybody has question, I saw Miguel came in and asked a question. Let's ask, do you want people to ask questions now, or are you going to continue? Yes, actually, Miguel already did the question. He asking about the ebook that we will be producing with all this information. Yeah, so we are good here, Malika. Okay, so anything, if anybody wants to ask questions, this is the time to ask. Otherwise, we will actually close this session. Any final words you want to share, Freddie and Nelson, before I close? Por mi parte, muchas gracias a quienes participaron. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y útil. Y Nelson, vamos a estar perdón, colocando. un minuto, perdón, Nelson y Freddy. Sí, Miguel. ¿Qué herramienta podrían ustedes recomendarnos para hacer un diagnóstico de nuestros datos maestros? ¿Alguna herramienta que diga, ok, aquí tienes duplicados, aquí no están bien categorizados? ¿Hay alguna herramienta como esta? Yo sé que a veces uno tiene sueños, pero pregunto. Claro, no, Miguel. De hecho, mira, obviamente, nosotros trabajamos con varias herramientas. Una de las herramientas que tenemos es toda la suite de productos de MDO, que tienen no solamente el tema de calidad de datos, sino todo el tema de gobernanza, ¿sí? Pero para el ejercicio inicial que tú dices que es de perfilamiento y esto, nosotros podemos hacerlo hasta en Excel, ¿sí? O herramientas de SQL. Nos conectamos a los sistemas y hacemos un perfilamiento inicial y les ayudamos a identificar a ustedes qué es lo que ustedes necesitan realmente, ¿ya? Basado en volúmenes, basados en temas de lo que necesitan, realmente necesitan, y ese tipo de cosas. O sea, que herramientas, nosotros nos adecuamos a lo que tengan, hoy, iniciando obviamente para este primer análisis y ya posteriormente hacemos nuestras recomendaciones de qué es lo que más les conviene. Entonces, no sé, Miguel, si nos puedes dar un poquito de background de tu compañía y de qué tienen, qué landscape utilizan, eso nos daría un poco más de visión de hacia dónde podemos. Gracias, Freddy. Ahora revisando en mis correos, por ahí encontré el tuyo. Recuerdo que hace un tiempo estuvimos con Carlos Chavarría, nos recomendó contigo, estábamos Ok. con Luis Antonio Posey en ese entonces, y Sí. creo que tuvimos un acercamiento, pero ya por alguna razón luego ya no continuamos, así que te estaremos enviando un correo, Freddy. Muchísimas gracias, me pareció excelente este tiempo. Eh, la verdad es que muy puntual. Hay muchas quejas o puntos de dolor, pero cuando llegas no te dicen específicamente Exacto. Ujú. cuál es el dolor. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias a a ti, ti, Miguel. Miguel. Ujú. Thank you, everybody, for attending today's session. Thank you, Freddie and Nelson, for your time. Let's all meet again for another interesting topic. Hopefully you've enjoyed this webinar and please connect with us. contact@prospecta.com. You can also find us and find a lot of information at prospecta.com website. Thank you again. Bye bye. Buen Thank you. día. Bye. Hasta luego.